Hola, muy buenas noches, compañeros y licenciados. En este momento vamos a hablar de la estadística. Y el ejercicio que les vengo a explicar trata acerca de la representación gráfica. Esperando que en este video podamos llegar a graficar. Y si no, pues lo dejamos para el siguiente video. El ejercicio que les traigo hoy dice así. Se hizo una prueba a 80 estudiantes, donde la nota máxima era de 100 puntos, no tiene nota mínima, pero dice que eso. Luego, en este ejercicio, como les había hablado antes, vamos a hablar de la representación gráfica. Lo primero que tenemos que hacer o enfocarnos es en la identificación de los datos. Nos dice que son 80 estudiantes y que la nota máxima era de 100 puntos. ¿Para qué? Para después identificar los siguientes pasos para que se nos haga más fácil. Podemos ver que el ejercicio ya nos proporciona lo que es la tabla de las notas de los estudiantes, de los 80 estudiantes. Como pueden observar, tenemos notas de 45, de 100, de 30, de 80 y así. En el primer paso lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos. Entonces, este paso lo podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. En mi caso yo lo hice de mayor a menor. Entonces, prosigamos al siguiente paso. Volvimos. En este paso, como les he venido hablando, lo que vamos a hacer es ordenar los números. Si se pueden observar, yo ya los tengo ordenados para evitar que se nos haga más largo el tiempo en el video. Lo tengo ordenado de mayor a menor, como les comentaba. En este caso la nota máxima fue de 100 y la nota mínima fue de 30. Habiendo números de todas las entidades o puestos aquí en los que abarcan los 80 estudiantes. Como segundo paso tenemos lo que es determinar el número de clases que va a tener la tabla de frecuencia. Entonces pasemos al paso número 3. Solo que voy a tener que borrar lo que son los datos de la tabla que nos da el ejercicio por el espacio. Espero me entiendan. Entonces, en el paso número 3, vamos a escribir aquí, paso número 3, o paso 3. Entonces, como les había dicho, el paso número 3 es determinar el número de clases. Vamos a escribir aquí. El número de clases. Entonces, ¿qué hay que hacer para determinar el número de clases? Hay una fórmula ya dicha para este tipo de ejercicios. La fórmula es logaritmo de n, donde n sería el número de datos proporcionados por el ejercicio entre logaritmo de 2. Logaritmo de 2 ya está dado, no se cambia. Lo único sería logaritmo de n. Entonces lo vamos a escribir. Logaritmo de n entre logaritmo de 2. Esto va a ser el número de clases. Entonces, chicos, en este caso, n, como les vengo mencionando, es el número de datos que nos proporciona el ejercicio. Les había hablado de lo que es el enunciado, que era de identificar los datos que nos da, ¿verdad? En el ejercicio nos dice que son 80 estudiantes. Entonces, por ende, n sería 80. Vamos a escribirlo. Logaritmo
de 80 entre logaritmo de 2. Esto ya está dado. Logaritmo de 2. Hacemos lo que es, introducimos los datos en la calculadora y esto nos va a dar un resultado de 9.64. 9.64. Se preguntarán, ¿se puede trabajar con decimales? Es recomendable pasar al número próximo o redondear. En este caso sería 10. En el número de clases es más que todo un aproximado de los rangos que nos pueden salir. Entonces, solo como dato extra. Ya el paso número 3 quedaría hasta ahí. Pasaríamos ya a lo que es el paso número 4. En el paso número 4 lo que vamos a realizar es determinar el rango o intervalo de clases. ¿Qué es el intervalo de clases? Serían los puntos que vamos a ir tomando para cada número de clase. No van a entender ahorita hasta que yo les explique. Es mejor ya con números. Entonces, vamos a escribir paso número 4. Paso número 4, determinar el intervalo de clases. Determinar el intervalo de clases, perdón. ¿Qué vamos a hacer para determinar el número de clases? Para determinar el número de clases vamos a tomar lo que es el límite superior menos el límite inferior entre el número de clases, que ya lo habíamos sacado acá, en el paso número 2. Pero ¿cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior? Bueno, entonces eso lo vamos a tomar de la tabla que ya ordenamos en el primer paso. Entonces el límite inferior sería el número más bajo y en el límite superior tendríamos al número más alto, que en este caso es 100. Entonces, en la fórmula dice que el intervalo de clases va a ser igual al límite superior menos el límite inferior entre el número de clase. Pasamos esto a sustituir para que nos salga lo que es ya la respuesta. El límite superior es 100 menos el límite inferior, que es 30, entre el número de clases que nos dio a 10. Esto va a ser igual a 100 menos 30 nos da 70. Entre 10 nos da 7. Este sería el intervalo de clase. Entonces, después del número 4, ya pasaríamos aquí a hacer una tabla de frecuencia. Ese es el número 5, el paso número 5. Vamos a hacerlo, solo que vamos a copiar los datos en la esquina de allá. Los datos que ya tenemos, los intervalos de clase, el número de clase, los vamos a copiar allá en la esquina para que, solamente voy a borrar el número 4, el paso número 4, lo voy a poner acá en la esquina para tener un poquito de espacio para hacer lo que es la tabla. Tuve que borrar, como les expliqué, y escribí acá lo que es el paso número 4 y la respuesta que era 7 para ahorrarnos un poquito de espacio y poder continuar con el ejercicio.
Entonces lo que vamos a hacer en este momento es el paso número 5. En el paso número 5 nos dice que en el paso número 5, como les comentaba, se hace lo que es la tabla de frecuencia. Entonces lo vamos a escribir aquí. Paso 5. Paso 5 es hacer la tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla de frecuencia? Lo que vamos a tomar o lo que tiene la tabla de frecuencia es la categoría, los datos, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Entonces, categoría. Datos. Frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, perdón, primero va la frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta. Entonces, muchachos, este número solo lo puse para guiarme, para rectificar que nos salgan los 10 números de clase. Puede salir más o puede salir menos. Entonces vamos a hacer lo que es 10 números. 1, 2, 6, 7, 9 y 10. En la categoría, lo que vamos a hacer o lo que vamos a utilizar es el paso 4, el intervalo de clases, empezando del límite inferior, en este caso es 30. Entonces vamos a contar de 30 y le vamos a sumar 7 números. Para no equivocarnos o que nos falte uno sobre el número, vamos a ir contando con los dedos. Entonces, tomando desde el 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 7 números. Eso es lo que nos dice el intervalo de clase. Eso es lo que es el intervalo de clase. ¿Cuántos números van a haber en cada categoría? Son 7. Entonces sería del 30 al 36. 30 al 36. El siguiente sería del 37 más 7 números, tomando en cuenta el 37. Y ya los tengo para ahorrarnos más tiempo. Aquí ya tengo lo que son los datos del ejercicio, pero quiero mostrarles algo. En el número de clases, perdón, nos salía que eran 10, que iban a ser 10. Eso lo hicimos en el paso 3. Sin embargo, como les mencionaba, esto es una aproximación. Nos faltaría, llegamos hasta el 99. Y en este ejercicio nos habla de que son 100, la nota máxima, o sea, el límite superior. Entonces nos hace falta 1. No importa, vamos a agregar una clase más, una categoría más y vamos a hacerla. Vamos a tomar. Entonces sería del 100, tomando en cuenta el 100, 7 números más. Sería 106. Ahí nos quedó una clase más, pero no importa.
Ahora lo que vamos a hacer es graficar los datos. ¿Cómo lo vamos a graficar? Con líneas, como lo hacíamos en el kinder, en la escuela. Vamos a ver, lo que vamos a hacer en la tabla es contar cuántos números nos dan en el ejercicio que estén dentro de 30 y 36. Venimos y contamos en los datos que ya tenemos. De 30 a 36 solo tenemos 2. Entonces solo vamos a hacer 2 líneas. Y así sucesivamente. ¿Cuánto teníamos de 37 a 43? Miramos en la tabla que no hay 37 a 43. Entonces, ¿qué vamos a escribir? El 0. En la siguiente clase tenemos de 44 a 50. Entonces, contamos en la tabla. ¿Cuántos números encontramos? Del 44 al 50. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Esas son las rayitas que vamos a hacer en el apartado de la tabla que se llama datos. Para ahorrarnos tiempo, lo voy a ir haciendo y ustedes vayan haciéndolo en sus casas. Aquí ya tenemos los datos ya graficados. Iríamos con la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? El número que nos salió en la barrita, solo que anotado en números naturales. Entonces sería 2, aquí me salió 0, aquí me salió 8, aquí me salieron 4, aquí me salieron 10, aquí me salieron otra vez 10. Los voy a unir con líneas para no perder. Lo vamos a bajar. 10, aquí me salieron 8 nuevamente, aquí me salieron 12, aquí me salieron 14, aquí me salieron 10 y aquí me salieron 2. Una manera de verificar que la frecuencia relativa está bien y por ende los datos, vamos a sumar todos estos números y nos tiene que salir un total de 80, que serían los datos que tenemos en la tabla que nos da el ejercicio. Yo ya lo sumé y me dio 80. Ahora vamos a hacer lo que es la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a hacer la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se mide en porcentaje. Entonces, del 100% vamos a sacarle lo que son los 80 datos que nos da el ejercicio. Vamos a sacar cuánto equivale cada número de la frecuencia relativa a frecuencia absoluta. Esto nos vamos a ayudar con una fórmula. La fórmula es el 100%, que es el total de los datos, entre 80, que son lo que nos da el ejercicio, y esto lo multiplicar. El resultado de esto lo multiplicaríamos por cada uno de los datos que nos dio en las clases. Por ejemplo, 2. Y la respuesta sería la frecuencia absoluta. Vamos a realizar el primero y seguidamente yo proseguiré a hacerlos mientras ustedes en sus casas igual hacen lo que falta de la tabla. Entonces, nos dice que el primer número es 2. Vamos a dividir 100 entre 80 por 2. 100 entre 80 nos da 1.25 y ese 1.25 lo multiplicaríamos por 2. La respuesta sería 2.5%. Todos los datos que van en este apartado van en porcentaje. La frecuencia relativa es lo que nos quiere decir, el porcentaje. Entonces, mientras yo lleno la tabla, ustedes pueden ir haciéndolo en sus casas.
Aquí ya tenemos llena lo que es la frecuencia absoluta, el apartado de frecuencia absoluta. Una de las maneras para verificar si está correcta este apartado o la tabla de la frecuencia absoluta sería sumarlos todos y nos tendría que dar a un 100%, porque lo que estamos midiendo es el porcentaje. Yo ya lo sumé y me dio 100. Entonces, chicos, esto sería lo que es una representación sin la gráfica porque no nos va a quedar tiempo y seguiríamos en el siguiente video, valga la redundancia. Muchas gracias por su atención, espero que le hayan entendido y hasta la próxima.